Bienvenidos un día más a este, vuestro canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que estoy segura, os va a dejar con la boca abierta. ¿Preparados? Porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de su sonrisa irresistible, no. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor, una especulación que ha estado circulando como la pólvora en los últimos meses. Can Yaman, ¿lo ha olvidado todo? ¿Lo ha olvidado todo sobre qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La respuesta, amigos míos, es mucho más compleja y sorprendente de lo que imagináis. Antes de que empecemos a desgranar esta bomba, quiero invitaros, como siempre, a que os suscribáis al canal. Activad la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y seréis los primeros en enteraros de todas las novedades, exclusivas y salseos que tenemos preparados para vosotros. No os arrepentiréis. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en el misterioso caso de Can Yaman y su supuesta amnesia. Todo comenzó hace unos meses, cuando empezaron a surgir comentarios extraños en las redes sociales. Fans acérrimos de Can Yaman, aquellos que han seguido su carrera desde sus inicios, empezaron a notar algo raro en sus entrevistas y apariciones públicas. Se mostraba diferente. Más distante, menos conectado con sus personajes más emblemáticos, como Ferit Aslan de Dolunay, o el inolvidable Candibit de Erkencikus, pájaro soñador. Algunos incluso se atrevieron a decir que parecía no recordar detalles importantes de esos proyectos que lo catapultaron a la fama. La pasión y el brillo en sus ojos, que eran tan característicos cuando hablaba de su trabajo en Turquía, parecían haberse atenuado. Era como si una cortina de niebla cubriera su memoria, impidiéndole acceder a esos recuerdos con la misma facilidad de antes. Al principio muchos lo atribuyeron al estrés, al cansancio por la apretada agenda del actor, a la presión mediática. Son cosas que pasan, ¿verdad? Can Yaman ha estado sometido a un escrutinio constante desde que saltó a la fama, y es comprensible que el peso de la fama pueda afectar a cualquiera. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas interminables, todo ello puede pasar factura. Además, la presión de mantener una imagen pública impecable puede ser agotadora. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las sospechas no hicieron más que crecer. Las entrevistas se volvieron más cortantes, las respuestas más vagas, y las interacciones con sus antiguas compañeras de reparto, como Demet Özdemir, se volvieron prácticamente inexistentes. Algo no cuadraba. Sus respuestas a preguntas sobre Erkencikus eran particularmente evasivas, limitándose a generalidades y evitando profundizar en anécdotas o detalles específicos. Era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, temiendo caer en un terreno que prefería evitar. Obviamente la prensa del corazón, siempre hambrienta de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Empezaron a publicar artículos con titulares explosivos, alimentando la especulación y añadiendo leña al fuego. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que Can Yaman había sufrido un accidente que le había provocado una amnesia parcial, borrando de su memoria ciertos recuerdos relacionados con su pasado como actor de telenovelas turcas. Se habló de fuentes anónimas cercanas al actor, de amigos que confirmaban su estado confuso y su incapacidad para recordar momentos clave de su carrera. Estas historias, aunque no confirmadas, calaron hondo en la opinión pública, generando un debate apasionado sobre la salud y el bienestar del actor. La prensa italiana, en particular, se mostró especialmente interesada en este rumor, aprovechando cualquier oportunidad para entrevistar a Can Yaman y escudriñar sus respuestas en busca de pistas. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la respuesta, como os dije al principio, es mucho más compleja de lo que parece. En realidad, no se trata de una amnesia literal, de un golpe en la cabeza que le haya borrado recuerdos. Se trata más bien de una amnesia selectiva, una especie de decisión consciente de dejar atrás una etapa de su vida y enfocarse en nuevos proyectos, en una nueva imagen. Es una estrategia arriesgada, sin duda, pero también una forma de protegerse a sí mismo y de construir un futuro más acorde con sus aspiraciones. Can Yaman, como sabéis, es un hombre ambicioso y con una visión muy clara de lo que quiere para su futuro. Después de alcanzar la fama mundial gracias a las telenovelas turcas, decidió dar un giro radical a su carrera y apostar por proyectos más ambiciosos, más internacionales. Se mudó a Italia, aprendió el idioma,
se preparó a conciencia y comenzó a trabajar en series y películas de mayor envergadura. Su participación en la serie Sandokan, un proyecto de gran presupuesto que busca revivir un clásico de la televisión, es un claro ejemplo de esta ambición. Se ha sometido a un entrenamiento físico intenso, ha perfeccionado su italiano y ha demostrado un compromiso total con el personaje. En este proceso de reinvención, de transformación personal y profesional, Can Yaman ha querido distanciarse de su imagen anterior, de ese Candibit, que lo encasilló como un simple galán de telenovelas románticas. Él quiere que lo vean como un actor versátil, capaz de interpretar papeles complejos y desafiantes. Quiere que lo tomen en serio en el mundo del cine y la televisión de primer nivel. Quiere ser reconocido por su talento y su dedicación, no solo por su atractivo físico. Busca desafiar las expectativas y romper con los estereotipos que a menudo se asocian a los actores de telenovelas. Por eso, cuando se le pregunta por sus antiguas telenovelas, responde con evasivas, tratando de no entrar en detalles. No es que no recuerde esos proyectos, sino que prefiere no hablar de ellos, porque considera que pertenecen a una etapa pasada, a un capítulo cerrado de su vida. Es como si quisiera borrar de su currículum esa imagen de chico guapo de telenovela, para construir una nueva identidad como actor de renombre internacional. No quiere que su pasado lo defina, sino que quiere ser juzgado por su trabajo actual y futuro. Esta decisión, sin embargo, no es fácil de entender para muchos de sus fans, que se sienten traicionados por su ídolo. Esta estrategia, por supuesto, no ha estado exenta de críticas. Muchos fans se han sentido decepcionados al ver cómo Can Yaman parecía renegar de sus orígenes, de esos proyectos que los enamoraron y que lo convirtieron en la estrella que es hoy. Lo han acusado de ingratitud, de arrogancia, de olvidar a sus seguidores más fieles. Le reprochan que se haya olvidado de las personas que lo apoyaron desde el principio, de aquellos que le brindaron su amor y su admiración incondicional. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con comentarios a favor y en contra de la decisión de Can Yaman. Pero también hay quienes lo entienden y lo apoyan en su decisión. Reconocen su talento y su ambición, y creen que tiene derecho a evolucionar y a buscar nuevos desafíos. Argumentan que es injusto encasillarlo en un solo tipo de personaje y que merece la oportunidad de demostrar su valía como actor en proyectos más complejos y exigentes. Consideran que es un error juzgarlo por su pasado, y que lo importante es valorar su presente y su futuro. Le animan a seguir adelante con su proyecto, a no dejarse influenciar por las críticas y a perseguir sus sueños con determinación. La verdad es que el camino que ha elegido Can Yaman no es fácil. Se enfrenta a la resistencia de una industria que tiende a encasillar a los actores, y a la incomprensión de un público que se resiste a ver a su ídolo transformado. Pero su determinación y su talento son sus mejores armas para superar estos obstáculos y alcanzar sus metas. Su historia es un ejemplo de cómo un actor puede reinventarse a sí mismo y construir una carrera sólida y duradera, a pesar de las dificultades. En definitiva, la amnesia de Can Yaman no es más que una estrategia de marketing, una forma de reinventarse y de proyectar una nueva imagen al mundo. Es una decisión arriesgada, sin duda, pero también comprensible, dado su deseo de trascender y de dejar una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Es una apuesta por el futuro, una declaración de intenciones que busca consolidarlo como un actor de renombre internacional. Ahora bien, ¿le funcionará esta estrategia a largo plazo? ¿Logrará Can Yaman consolidarse como un actor de renombre internacional, dejando atrás su pasado como galán de telenovelas? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que su historia, su transformación, sigue generando debate y controversia, y que continúa siendo una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del panorama artístico actual. Su futuro es incierto, pero su talento y su ambición son innegables. Además, no podemos olvidar el impacto que esta decisión ha tenido en la industria turca. Muchos se preguntan si otros actores seguirán sus pasos, buscando nuevas oportunidades en el extranjero y dejando atrás el mercado local. La salida de Can Yaman ha generado un debate sobre la fuga de talentos y la necesidad de invertir en la producción de contenido de calidad que pueda competir a nivel internacional. La industria turca se enfrenta a un desafío importante: mantener a sus estrellas y seguir produciendo telenovelas que cautiven al público de todo el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad del misterioso caso de Can Yaman y su supuesta amnesia. Como habéis visto, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista.
No se trata de un simple olvido, sino de una estrategia consciente de reinventarse y de construir una nueva imagen. Es una historia de ambición, de superación personal y de lucha contra los estereotipos. Recordad que lo importante es respetar las decisiones de cada persona y entender que todos tenemos derecho a evolucionar y a buscar nuestro propio camino. Can Yaman, como cualquier otro artista, está en constante búsqueda de nuevos desafíos y de nuevas formas de expresarse. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la libertad de elegir nuestro propio destino. Antes de despedirme, quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Sin vosotros, nada de esto sería posible. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de la amnesia de Can Yaman? ¿Creéis que está tomando la decisión correcta al distanciarse de su pasado como galán de telenovelas? ¿Qué consejo le daríais a Can Yaman en este momento crucial de su carrera? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Tenemos muchos más vídeos interesantes en preparación, así que estad atentos. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro cariño y por vuestro apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.